Muy buenas noches, bienvenidos a la segunda emisión de Con los de Enfrente, un programa de Milenio y El Universal, vecinos en el centro, donde sus periodistas analizan, discuten y revisan la nota del momento. Bienvenidos, compañeros del Universal. Hola, los de Enfrente. Milenio. Hola. Y empecemos con uno de los temas, si les parece, más duros que hemos enfrentado y que hemos venido enfrentando en los últimos meses, años, incluso horas. ¿A qué me refiero? A la muerte de este bebé, un bebé de 8 meses, en uno de las secuelas del atentado al exfiscal Luis Carlos Nájera en Jalisco, en Guadalajara, y que murió cuando integrantes del cártel incendiaron un autobús. Su madre, de 26 años de edad, que está muy grave, y también sufrió quemaduras igual que el bebé. Es solo uno de los rostros, de los múltiples rostros que tiene esta violencia que va a heredar quien gane el 1 de julio. Arrancamos con eso. Héctor de Mauleón, ¿te parece? Pues sí, que claro, lo dices muy bien. Estamos a punto de que venga en el país una transición, un cambio de gobierno, y quien va a heredar esto va a enfrentar lo que se ha desatado y que hemos visto en los últimos meses. Las elecciones más violentas en la historia de la democracia mexicana, el número de muertos de candidatos que aspiran a un cargo más alto y la sensación de que esto va lentamente ascendiendo al punto de que el exfiscal general de Jalisco, hoy secretario del Trabajo, tiene un atentado, alcanza a reconocer por el cargo, él estuvo 20 años al frente de la seguridad en Jalisco, alcanza a reconocer que se acerca un comando y gracias a eso logra salvarse, aunque se desata algo que había estado de moda en Guadalajara, que habíamos visto muchísimo, que parecía que se iba olvidando. Estos tiroteos en la vía pública de los años 80 y 90, de los años del Chapo, de los hermanos Arellano, etcétera, que parecía que había quedado atrás, de repente vuelven envueltos en un cártel que en 5 o 6 años pasó de ser un grupo de gatilleros al servicio de Ignacio Coronel al cártel más poderoso, más rico del mundo, que tiene presencia en 22 estados del país, a 30 y tantos días de las elecciones, ¿no? Héctor, y además, sí. A ver, David, apunte primero. Rapidísimo, porque ¿qué ha cambiado en 25 años? Mañana se cumplen 25 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara. ¿Qué ha cambiado en estos 25 años? No ha cambiado mucho. Lo que seguimos viendo en aquella ocasión fueron cayendo poco a poco las autoridades policíacas, porque nos dimos cuenta, quienes estuvimos reporteando este suceso, que todos ellos estaban vinculados con los grupos del crimen organizado. En aquel momento, como dice Héctor, el cártel del Chapo y el cártel de los Arellano Félix. ¿Qué ha cambiado hasta ahora? Pues no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado quizá es que ahora tenemos una policía federal y ahora participa el ejército en las tareas de seguridad. Pero la misma corrupción, la misma impunidad y la misma violencia, si no es que más, la capacidad de fuego también de los grupos organizados ha cambiado. Y yo creo que ha cambiado también la manera de percibir lo que nos está sucediendo, la información que está fluyendo, y en este caso el presuponer que además están llegando ya a puestos importantes de gobierno a través de procesos formales, hablo del crimen organizado, a través de estos procesos formales de manera muy violenta y que se insertan para después ejercerlo de manera delincuencial. Estoy pensando, por ejemplo, en el fiscal Beitia, que está ahorita ya en Estados Unidos enfrentando esto. Estamos hablando de un fiscal de un estado. Estamos hablando de un narcoestado, entonces, y hay términos que ya se empiezan a puntualizar como narcodemocracia, por ejemplo, en este terreno de llegar de manera formal, pero después actuar de manera delincuencial, poner a sus fichas en puestos clave del Estado. Bueno, 45% de aumento en los homicidios en Jalisco, y nos costó todo el sexenio hacer que Aristóteles Sandoval, el gobernador, lo aceptara. Lo aceptó apenas
anoche de manera expresa, lo vi en una entrevista con Carlos Puig, donde dijo la estrategia de seguridad ha fallado, pero en múltiples entrevistas intentamos sacar información respecto a qué se estaba haciendo en Jalisco y el gobernador siempre dice lo estamos revisando, nos estamos coordinando, estamos relanzando las estrategias de seguridad y hay una gran parte de simulación política en el problema del combate a la inseguridad, porque todavía en ese entonces había que proteger al presidente Enrique Peña Nieto, supongo, por parte de los gobernadores priistas, y ahora que va de salida y con muy malas proyecciones rumbo al 1 de julio, empiezan a tratar de bajarse algunos gobernadores de este carro de la tragedia. Entonces creo que también, además de todo esto que se ha mencionado, hay una gran parte de simulación política que nos ha hecho mucho daño y nos ha traído hasta donde estamos. Es un cártel terrible. Yo sí creo que lo menospreciaron. Hace algunos años ya habían quemado soldados en algún lugar de Jalisco de una manera despiadada. Los atacaron, los emboscaron, les prendieron fuego, las imágenes eran terribles. Sí. Yo creo que lo menospreciaron a este cártel, no lo cuidaron, me da la impresión que no lo cuidaron adecuadamente, sí, y cuando lo empezaron a combatir, creo que ya era muy tarde porque ya se había expandido demasiado este cártel. Pero lo que a mí me parece gravísimo, que hablamos la semana pasada en otra vertiente, tiene que ver con la política y el narco. Lo que estaban diciendo ustedes, van 100 candidatos, ya más de 100 candidatos, que se bajan de la contienda, que deciden no participar. Por ejemplo, el caso de Chihuahua, de 82, Carlos, que han decidido salirse, 73 son por amenazas del narco, por miedo. Entonces, claramente, como decía Elisa Laniz, y que es lo que nos debería preocupar y que lo hablábamos un poco la semana pasada, me parece que están votando, están matando. Y hacíamos el conteo la semana pasada, eran como 20 que habían matado, y siguen amenazando a los políticos. Ellos están decidiendo quién es candidato, quién no es candidato, y eso me parece ya sí, niveles gravísimos. Más que votando, están ganando territorios, siguen controlando territorios, y como dice Elisa, y ahora están ganando el territorio en la política. Sí. ¿Sí? ¿Qué va a seguir después? Perdón, yo no comparto plenamente lo que tiene que ver con algo así como están ganando, o que haya habido una especie de ceguera frente al crecimiento de algunas bandas como esta tan importante de Jalisco, porque si revisamos, si recordamos la hemeroteca, la hemerografía, abundan los casos de combate a la delincuencia en un marco nacional de, pues también de poblaciones enteras delincuenciales. A ver. El asalto, si me permites, sí. El asalto recurrente al ferrocarril, sí. El asunto de los guachicoleros, el tal, es efervescente. ¿Qué ha crecido? Bueno, pues también, no sé, la población. El asesinato de aspirantes a cargos de elección popular, por supuesto que es novedoso y debe preocupar, pero pues hay que tomar en cuenta que sí está como focalizada la actividad de estas bandas. No solamente ha habido bloqueos, los recientes en Guadalajara, en país, después hubo en Reynosa, ya están entrando a la capital. Sí hay una efervescencia, pero no creo que se haya hecho guaje, no sé, la Policía Federal o los militares ante el cártel Nueva Generación. Está la información. Para no caer en suposiciones o especulaciones, lo que se puede medir cómo fue creciendo, cómo se fue extendiendo año tras año, estado por estado. Y eso no es una cosa de percepción. Esto lo convierte claramente al cártel Jalisco Nueva Generación en el cártel del sexenio. No sé por qué. No sé si porque hay un acuerdo para que creciera y aplastara a los otros, o por si no lo vieron, o por si lograron comprar. Eso no lo sabemos. Esas son especulaciones. Lo medible es que de 2010 a la fecha se extendió ya por 22 estados y lo recordaba. Ese cártel pero que es, no hay una actividad semejante en todos los estados. No, porque ya no hay templarios, porque ya no hay familia michoacana, porque ya no hay zetas, los en acabaron. Tamaulipas, en Guerrero,
a veces en Sinaloa, en Jalisco, todo el Pacífico, pero hay otras toda la celebridades frontera y todo el donde Golfo. pues sí. A ver, pero yo quiero hacer aquí varias puntualizaciones. Quiero hacer varias puntualizaciones de lo que han No, hablo comentado. de la actividad esta violenta, de la magnitud de lo que empezamos a platicar voy a retomar del eso. caso Guadalajara. Bueno, Voy a vamos, retomar sobre eso el tema, porque Elisa. comentábamos en alguna ocasión, Héctor, que en una reunión con periodistas hace ya varios años el propio gobernador de Jalisco nos dijo es el cártel más poderoso, el que más está creciendo es el del sexenio. Punto. Lo sabían y sabían estos números y estas cifras y lo que estaba sucediendo. Y por otra parte, es cierto que están focalizados en distintos lugares, en todo el territorio, ¿no? Por ejemplo, ahorita traía aquí el dato de los asesinatos a servidores públicos y de lo que estábamos hablando en este momento de candidatos a presidentes municipales, etcétera. Cerca del 70% se centran en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Edomex, Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas. En un artículo muy bueno del ministro José Ramón Cosío lo desarrolla ahí. Entonces, está perfectamente localizado y tiene que ver, retomo lo que dice Azucena, con el tema de la simulación política. Porque si tenían esto, claramente la Constitución regula la participación de las Fuerzas Armadas en lo que se tiene que hacer en casos graves y no tienen que andar inventando la Ley de Seguridad Interior y todo esto que lo único que hace es extender la estrategia fallida que ya habría que reconocer de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Un helicóptero con un Claro. lanzacohetes, Es que ¿no? O sea, no solamente las- resisten, sino superan la fuerza Ese es del el asunto. Estado. Tiraron un helicóptero del ejército, emboscaron a los de la Fuerza Única y luego los quemaron, 15 elementos. Habían emboscado a la gendarmería, se enfrentaron con la Policía Federal. Entonces, había señales de que algo estaba pasando. En aquella reunión, Elisa, lo debes recordar, Sí. el gobernador dijo que le habían informado a la Procuraduría de lo que estaba pasando sabían. y del armamento que tenían. Y por un pleito de egos casi, no se atendió. No sé si eso fue la Aquí razón. de Por nueva eso- cuenta, perdónenme, pero está el caso concreto del tequilero. ¿En dónde opera el tequilero? En Guerrero. En Guerrero. En Guerrero hubo una matazón de federales y no han dado con el tequilero. No puede negarse que han pretendido, Pero- digamos, combatirlo. Los agarraron al Pero lo han Lo que combatido mal. ocurre es que abundan las policías municipales metidas en la corruptas. delincuencia Claro. organizada. No, metidas en la delincuencia. Y detienen gente y se la entregan a las bandas que los asesinan, como ocurrió con los 3 muchachos cineastas en... Bueno, pero entonces, Jalisco, ¿por qué el estos caso dos de- gobiernos no aplicaron lo que dice la Constitución? Estados de excepción, y entonces pueden perfectamente Es que caracterizar también en sabemos esas zonas la donde ya saben laraca es que se gobierno. forma. Por un tema Así político. sea para por un tema discutir político, de un tema una ley de político. seguridad Es interior. lo que Bueno, dice, vamos con lo que dice David Azucena, Aponte la y simulación, nada más la les pediría- simulación y una narrativa fallida que emprendió este gobierno para diferenciarse del anterior Sí. respecto de los partes de guerra que se dieron en el sexenio anterior. De ya ni mencionar el nombre de las bandas. No pasó nada en este sexenio, pero poco a poco, claro, no pasa nada pues porque no te dan cuántos muertos, no te dan el No, parte sí, diario. está el Sistema El Nacional parte de diario, Seguridad, claro, no pero mames, antes el era un parte secretariado. diario. A ver, cotidiano. hablando del secretariado, también hay, como dice Héctor, hay formas de medir claramente esto. Abril acaba de darse a conocer antier, las cifras del secretariado. Pero el y año pasado. Otra vez, el tercer peor mes desde 1997. Por eso no lo ocultan, es lo que digo. No Permítame. lo ocultan ahora porque la realidad lo Antes sabe. había- No, Pero- el informe no, ha no, sido no, de años. No hay Carlos, forma de lo, ocultarlo. lo que hace referencia es que este gobierno, este Cambió la sexenio comenzó intentó cambiar la narrativa. tratando de cambiar, de Sí, imponer una versión inclusive no mencionaba el diferente, nombre ¿no? de las bandas. Así es. Y la realidad, Sobrepasó, se estamparon con la realidad. sobrepasó Así los es. discursos. Todavía en marzo Aristóteles Sandoval dice, el gobernador, se va a poner peor, esto apenas empieza, lo dijo en una conferencia, en una rueda de prensa. ¿Y qué hicieron para evitarlo? No, mira, yo creo que esto lo que nos debe llevar es, ya a discutir en serio, porque ya estamos a 30 y tantos días del cambio 38. y no hemos escuchado propuestas Eso, hacia serias allá. de De la nada. elección, A lo entonces. que nos tiene que llevar es a preguntarnos, ya van 2 sexenios de esta estrategia y en estos 2 sexenios no se ha detenido. No se ha detenido el número de muertos, no se ha detenido la violencia, cada vez está Es llegando, creciente. cada vez está llegando más arriba. Entonces, es como si quisiéramos darnos de topes para tirar la pared y bueno, La no se de- cayó, pero le doy otro y ya llevo 12 años. Más bien tenemos que comenzar a plantear alternativas reales y serias que no han dado los candidatos por alguna razón. La definición de locura, ¿no? Yo creo que no las tienen, están improvisando y están ensayando, y si las tienen, no han hecho una narrativa que nos permita conocerlas, pero creo que ya tenemos que encaminarnos a discutir. No hay cómo, si llegó el no hay momento cómos en ningún candidato. de detener esta llamada guerra contra el narcotráfico y comenzar Esta es la herencia. a discutir en serio temas como la legalización de determinados
determinadas sustancias que hagan Así es. que la gente, en lugar de ir al callejón con un criminal a comprar la droga que quiere, vaya a una farmacia Afuera de la simulación, y lo haga bajar ya. de una manera Exacto. segura, etcétera. Comenzar a plantear estas cosas que le van restando dinero, que le van restando espacios a los grupos criminales, como una de las primeras soluciones, porque debe haber otras. Claro, uno de los Vamos- temas es la droga, pero recordemos que los cárteles se han fragmentado y hay temas de extorsión, de secuestros, de otro Les tipo de quitas el delitos. dinero de la mota y Entonces, siguen extorsionando y es la secuestrando. estrategia. Pero no con los Por mismos eso. recursos ni con la misma facilidad. También. Le quita Por eso- los millones de dólares Por eso que yo no cuesta estoy un de acuerdo trasiego. con lo que dice Carlos de que está focalizada. No está focalizada, porque el crimen se ha diversificado. Estamos viendo esto de los trenes, pero también hoy en el Universal estamos publicando la cantidad de camiones de carga que se roban completitos con refrigeradores, con Y en la que cervezas. participa ¿Y quién buena participa? parte de la sociedad de distintas Claro. entidades para las que no hay tampoco ninguna estrategia por el cuidado de no se vayan a molestar. Y aquí No, apunto es que hay que algo hacerlo bien. sistémico que me parece gravísimo. En Guerrero se aprobó una especie de ley de seguridad dándole carta de naturalización a las policías comunitarias. Ese reglamento que hoy esgrime la señora esta Nestora no resiste la prueba constitucional. Pero también fue por una deficiencia del Estado. No Pero- había manera de que esas poblaciones se defendieran ante la matanza de los criminales. O sea, Hay también una cubre una explicación. deficiencia del No, Estado. yo acepto que hay una explicación histórica. Lo que estoy diciendo es que este tipo de cuerpos son paramilitares sin duda. Y nacen como especies de autodefensas, nadie me viene a cuidar, entonces yo me organizo y después les dan carta de naturalización, uniforme y Los todo. regulan. Con prácticas que me hacen pensar en Pol Pot, ¿eh? Bueno, La- Me hacen Carlos, pensar- Es que el Estado nunca se hizo tienen cargo de ellos. campos, Sí. Permíteme, por terminar, con campos le dicen de reeducación Sí, eso sí. Sí, que claro. hacen que esta señora que A ver. si no la baja el INE Juan Pablo. va a ser senadora, cometía verdaderos crímenes A ver, Porque no hubo- va a ver, contra los derechos Permítame, humanos. dejemos a Juan a ver. Pablo un momento. Vamos ya con el pruebas tema está toda la Nestora y familia, verdad. déjame apuntar una Vamos con Juan Pablo y nos Déjame vamos, apuntar nos una vamos cosa. orillando hacia el tema A de ver, las adhesiones Sobre esto políticas, ¿no? de esta Vamos mujer. a- A ver, si es cierto que surgen porque Tú reporteaste mucho ese asunto. Sí. quien mejor lo reportó, para decir la verdad, era el equipo de Denise Denise. Merker de Ya. punto de partida, Javier Vega. sobre todo Raimundo Pérez Arellano. Sí. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Efectivamente, el crimen organizado tenía asolada un área muy grande de Guerrero, pero luego fueron penetrados ellos mismos, muchas de estas agrupaciones, por el crimen organizado. Financiados por los Tanto contrarios, ¿no? que te decían al aire, en cámara, te decían, este grupo lo penetró, haz de cuenta, los rojos, y el otro te decía, no, este otro grupo lo penetró los ardillos. ardillos. Increíble. Ahora, lo que hizo esta mujer, documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es cierto. Le violaron algunos derechos a la mujer, eso dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Casi todos. pero ella también violó derechos flagrantemente. Dijo que los papás le entregaron a los hijos, algunos sí, pero otros claro que no, y les exigía dinero y los trataban, como dice Carlos, verdaderamente en unos centros de reclusión. Los sacó Raimundo Pérez Arellano de una Perdón. manera brutal, Sí. enferma. Día la familia está diciendo exactamente cómo miente esa señora cuando dice, me dejaban a su hija. Y la madre, el padre recordando, pero ¿cómo? Es que es muy A ver, complejo. no es a ver, cierto. yo creo que es un tema muy Son complejo. grupos delincuenciales A ver, oficializados, como ocurrió con los Como autodefensas de ocurre Michoacán, con los, que estaban penetrados como por los ocurre con las carteles. policías en general, con las policías estatales, con las policías municipales, con los grupos que no están controlados, que están opacos, que no rinden Sí, cuentas, y que no, es que eso es lo que está pasando. Es la policía comunitaria igual a cualquiera de las policías. No, que están- no igual. Espera, pero espera, Las Carlos. penetran igual, las pero penetran espera. igual. Ellos están diciendo, a ver, lo detenían y lo recluían en condiciones terribles. Exactamente lo que sucede en las cárceles o en los penales. Quiero ver cómo les va en Santa Marta Catitla. Sí hay violaciones de los derechos humanos, es gravísimo, y en todos los niveles de gobierno. Desde el estatal, federal, municipal no, y estas no, policías yo le hago una comunitarias. precisión. No, Espera, pero haría, Lo que pero haría digo una es que es una precisión. policía que va A ver. atenta contra el orden constitucional de lo que deben No, ser porque las es cosas. legal. Vamos, No, porque es legal, Carlos. Ese es el Es legal, está fuera de la De Constitución, manera pero, local. pero adscrita a una ley. Claro. Está Es regulado. una legal, ley es local. legal, Es porque que digo que esa es la legal. contradicción. A una es ley decir, local que es no decir, resiste no, el no, paso por eso. por la Bueno, suela. Pero por fíjate eso, lo que por está eso. diciendo la Constitución, fíjate lo que está pero hay diciendo una ley Carlos. que la ampara. Esa es una policía comunitaria por Sí. una ley local. Sí. Pero Exacto. ¿qué ocurrió en Michoacán?
fue el gobierno federal el que le puso uniformes y armas Exacto. a las Sí. autodefensas. Y ¿Y dónde están esos grupos? La realidad me va a Están dar otra vez estupidez, en ¿no? en Eso el fue una crimen estupidez. organizado. Y el que puso Alfredo Por eso, Castillo de manera pero estamos hablando de una inconstitucional. estupidez generalizada. Bueno, Entonces, buscábamos una explicación y aquí está una. De nuevo Pero a lo ver. focalizado. Eso ocurre en Guerrero y ocurrió en Michoacán. Pero fue el gobierno Punto. federal, Carlos. Pero a ver, Sí, pero Fue el no en gobierno todo el federal. país. Carlos, No, en Michoacán, bueno, estamos hablando de vámonos. Michoacán. Me refiero, y nada más. me refiero Por eso, al nivel de Guerrero y Michoacán. autoridad. Me refiero al nivel de Hablando por el caso autoridad. de Y Nestora, precisar es el un tema caso de Nestora, particular. concluyo esto con el tema de que es una cuestión legal a nivel local y por eso... Lo cual no vale. A nivel Pues sí local vale. es legal. Constitucionalmente Entonces, no vale. Bueno. tendría que irse Con a la otras Constitución instancias. General de la pero nadie ha espera, dicho eso. espera, déjame decirte nada más, al momento de ser legal, Yo lo entonces vi. por eso no la pudieron acusar de secuestro, porque no fue secuestro, fue detención de estos jóvenes que presuntamente estaban distribuyendo un droga asunto o de la gente. semántico No, profundamente espera. criminal. No es crimen organizado porque no es crimen organizado, son policías comunitarias que están legalmente asentadas. Por eso la ONU dijo, no es cierto, tienen que sacarla, y a nivel federal la absolvieron absolutamente, y el gobierno federal ante No, la ONU... fueron jueces locales, tres jueces Bueno, pero locales. espera, pero ante la ONU, a nivel federal, el gobierno federal dijo, nosotros ya no tenemos nada que ver con ese tema porque en el juicio federal, que era sobre crimen organizado, se absolvió. Así es. Sí, porque Sí. no era crimen Pero eso qué organizado. tiene Ahora que ver falta con la lo otra que parte. hacía Un momentito, No, a ver, un momentito. no, Falta porque el es otro que hay lado. que distinguir, es lo que yo decía, hay que distinguir. No es secuestradora, no es crimen organizado, es algo legal, pero hay violaciones pero a los derechos humanos. Escuchemos, que se escuchemos tienen una que voz más, la de Héctor, Es sobre el que tema. hay una zona que no estamos atendiendo. Desde luego, la creación de estas corporaciones es completamente irregular. Sí, Están sí. reglamentadas o reguladas por una ley porque el Estado no se pudo hacer cargo Así de lo es. que estaba Así es, ocurriendo ahí. Entonces, así es. ahí arréglense ustedes. Y Hay una explicación, Esto ¿no? Una hay una justificación. explicación, Sí. tiene 20 años funcionando Sí, esto. En En esos 20 sí. años han pasado muchísimas cosas. Se ha metido la guerrilla, se ha metido el narco, han cometido asesinatos, han Sí. cometido secuestros, Como abigeato. todos los Han hecho, policías. no, pero un momento. Nada más que todas las policías tienen la supervisión de los derechos humanos y de muchas instituciones. Aquí no. Bueno, aquí acá ya dijo es la usos. comisión. Un momentito. Aquí es usos y costumbres, entonces déjalos que se arreglen ellos. Y en ese déjanos que se arreglen ellos, bajan la cortina para hacer quién sabe. Lo que Es una barbaridad, nomás déjame apuntar. Nada más que estás lo que es diciendo. interesante aquí. Dejamos que vendan a las mujeres también en Oaxaca, No, que se casen por usos y costumbres. Pero para no no, desviarnos, no, para no no, no, desviarnos, y momento de concluyo Héctor. rapidísimo. Nada más que hay que distinguir para, en estos para no desviarnos, delitos, no concluyo delitos, rapidísimo. En violaciones. estas cosas lo que hicieron fue atropellar a un grupo de personas porque pensaron que esa era la manera tal vez de resolverlo. Yo no entiendo qué tenían en la cabeza, no conozco la problemática de Pues hay que Olinalá, conocerla, etcétera. Nada más conozco la investigación que hizo la Comisión de Derechos Humanos, Sí. donde agarró a una serie de testigos a los que les habían exigido hasta 500,000 pesos por liberarlos, de unas niñas que fueron sometidas a Abusadas. abuso sexual y luego se rieron de ellas cuando los denunciaron, El les hambre. pidieron 5,000 pesos a las madres, en fin, una serie de Y cosas le que ellos... bajaban el dinero a los que recibían el apoyo, creo que de 5,000 pesos de la Sedesol. Programas sociales. No, entonces, desde luego se crea una zona de conflicto en la que hay personas que sufrieron Sí. violaciones a los derechos humanos. Sin duda. Entonces, aquí estamos viendo dos cosas. La detención es completamente irregular, la atropellan, no le dan ayuda consular porque ella es de nacionalidad estadounidense, no le dan ayuda consular, se la llevan a otro lado sin notificar a nadie, no se puede Le quitan su comunicar. pasaporte, Comienza sin orden de comienza lo que ya aprehensión. sabemos. Lo que ya sabemos. O.J. Simpson. Lo que ya ¿no? sabemos. Por una Comienza lo que falla ya de sabemos y lo procedimiento, que han el señor vivido es San O.J. miles. No, Simpson. pero no es una falla de No la dejaron procedimiento. libre por una falta de Comenzamos los procedimiento. atropellos que hacen No, que lo no apunto sepamos que solamente. nunca haya certeza Así de quién es. es culpable y quién no. Así salió nos Florence Cassé. nos metemos Pero al no, pero laberinto. no es por un problema Bueno, de procedimiento estamos de por policía. concluir el Pero programa, nada nos más, queda nada más, poco déjame tiempo. hacerte- Vamos ¿Qué nos cerrando quiere decir? y Cena. después de la Ya se hora acabó. nos pegamos al tema de las adhesiones políticas, que Sí, también lo teníamos Santiago pendiente. Nieto, que es otro Santiago tema. Nieto, Pero, Belinda. decir, solo para que no Esto. quede en el ambiente el tema, Nestora no fue liberada por una falla en el procedimiento. Eso fue un asunto aparte, porque ya nos narró muy bien Héctor y Elisa cómo fue el procedimiento de su detención, le quitaron su pasaporte, le negaron el acceso a una defensa, etcétera, etcétera. Hay violación de derechos humanos en las dos partes, pero lo que legalmente sabemos hoy es que no hubo pruebas suficientes para acusarla ni de secuestro ni de extorsión. Están ahí los testimonios y esos Con testimonios no son de la jueces PGR, locales, no federales. Azucena, Sí. los testimonios A ver. los Pero- levantaron peritos de la Comisión de Derechos Humanos Sí, que hicieron peritajes psicológicos que probaron, ahí está muy claro, Héctor. dice, sus dichos coinciden
coinciden con la situación física y psicológica que estos De las señores víctimas. presentan. Héctor, me parece muy grave y... No hay que tomar bandera, Exacto, ¿no? yo no quiero tomar bandera y lo Sí, que quiero porque nada las más es dos partes distinguir. tienen su- Me Las dos parece partes. muy grave Así es. porque Claro. sí hubo violaciones a los derechos humanos y eso lo dijo la Comisión Nacional. Hay que tomar cartas en el asunto por la opacidad de las policías, sin duda, pero por otro lado, no se declaró, no se absolvió por una cuestión de procedimiento, Está sino bien. se declaró que no es secuestradora Sí, y es que no es un crimen asunto organizado. semántico, Y en ese jurídico. sentido tendrá que responder el candidato Tiene- Mid tiene por tres esta carteras. No, calumnia. yo creo que difamación. no, ya dijo de menso que Bueno, de bueno, menso. pero O de tiene tres disculpa, carpetas pero va a tener abiertas. que La ir a verdad, corte. aquí Tiene tres me dijo la carpetas verdad. abiertas, todavía de no hay esta nada acusada. concluyente. Bien. Y yo diría esto, nada más para dejarlo Para en la cerrar el- mesa. Pero- Después de todo esto, va a volver al mismo lugar como senadora. Sí, ¿no? Así Bueno. Eso, ahí a cada quien que saque sus Empoderada, conclusiones. Héctor, sí. tenemos a encargados de la seguridad pública que ordenaron también intervenciones policíacas y que ahora están acusados, no ellos, sino todo el comando Pero ¿cuál es el policíaco punto, de violaciones Santos? graves Es que no a son derechos humanos. competencias, pues. Y ahora es Está ministro mal, de la está mal. Corte, por ejemplo, el que estaba encargado de la Secretaría de Seguridad está Pública mal. cuando San Salvador Atenco. Está muy mal, está terrible Ay, en y eso la es lo que torre. tiene que cambiar. No, Eso es lo pisaste que un tiene que terreno cambiar. en que merecería tiene otro que programa, cambiar. pero creo que Sí, ya no da sí, tiempo. sí. No, de hecho, nos queda una eso ronda sí. final y terminamos Barbarísimo. el programa. Se ve Ya que no seguimos recuerda lo que con el pasó en tema, Salvador. No, sí, sí. Fue lo que Bueno, nos ya va a prendió. resolver la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el secretario de ¿Conclusiones? Seguridad Sí, sí. Pública Una- era sí, Medina sí, Mora, ¿no? hagamos- Entonces hubo violaciones Como graves. resuelven Eso- también cuando tonterías, él- por ejemplo, a propósito cuando él resuelve- de Ayotzinapa y del caso Cocula. Bueno, y van es a- decir, dice, la ONU es como cuando el periodismo colonizado Se nos dice, acabó ay, el lo tiempo, publicó Carlos. el New York Times, Una- uy, 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 Pero cuando y yo dicen, sin tubos. cuando dicen Ay, van a la ser ONU, senadoras, la ¿sí? CNDH. Van a ser Muy bien. senadoras y son Oye, ministros y nos están una poniendo conclusión, gente ¿no? que Sí, ha no estado... hay una conclusión En el caso de 30 los ministros segundos. no hay Carlos Marín. ni uno de los 11 es delincuente. Te lo afirmo No, yo. no. Tiene Ninguno. ninguna acusación como acción directa porque Bueno. ninguno de ellos mandó a violar derechos humanos o mandó a asesinar o está metido en la delincuencia organizada. Pero, El Cuidado caso con de esa Atenco- afirmación. pero ahorita tampoco Elisa, hay para ahorita cerrar, ¿no? delincuentes porque Elisa, no podrían ser candidatos. Permítenos, el caso de Para Atenco cerrar. merecería No, otro son programa, casos pero abiertos. nos terminamos ya el tiempo. En Para- 15 segundos Para una cerrar conclusión nada más, cada uno. Gracias, buenas En noches. Guadalajara no ha cambiado gran cosa, lo único que ha cambiado es el que se han fortalecido los grupos Sí, del crimen los organizado cárteles. y han aumentado su capacidad de fuego. Juan Pablo. Yo creo que estamos ante la peor amenaza del crimen organizado, que ya no es amenaza, insisto, a punta de balazos. Está votando el crimen organizado, está bajando candidatos, está escogiendo a quien se le da la gana, está amedrentado y yo creo que es gravísimo lo que estamos viviendo. No puedo imaginar ningún otro país que haya vivido esto revisado, no encuentro uno similar. Azucena. Perdimos de vista el cártel Jalisco Nueva Generación, las autoridades lo perdieron de vista durante muchos años, lo que lo ha convertido en el cártel más importante, más poderoso de nuestro país, y no hay que perder de vista esta escisión, entiendo, del cártel Jalisco Nueva Generación, que se llama Cártel Jalisco Nueva Plaza, que podría estar detrás, dicen algunas hipótesis, De los del siniestros. atentado, además, ayer contra el exfiscal Nájera. Carlos. En la línea de lo que acaba de decir Azucena, parece ser que esa decisión es lo que provocó la terrible confusión dramática del asesinato de los 3 jóvenes cineastas. Ya. Héctor. Creo que tenemos que ser muy cautos. Bien, ya estamos viendo a qué nivel está llegando la influencia del crimen organizado. No podemos ni crear santos ni crear diablos. Tenemos que ser muy cautelosos. Esto no es Tenemos que maniqueo. entender que esto va a ser más complicado que nunca y que tenemos que quitar las capas con muchísimo cuidado si queremos ver realmente lo que está ocurriendo. La primera capa, creo la que del enojo, creo que el caso ¿no? de Nestora es un buen principio. Muy bien, pues nos faltó tiempo para terminar de analizarlo, pero agradecemos mucho a mis compañeros de Milenio y a nuestros vecinos su presencia. Nos vemos la próxima semana y gracias a nuestra audiencia, porque con ellos hacemos con los de enfrente.